Buenas tardes, estimada familia GDE. Es un gusto saludarte nuevamente en este tiempo, en este domingo de Iglesia en Casa. Sé bienvenido junto con toda tu familia a este tiempo de adoración, de alabanza y de meditación en la palabra que hemos preparado con mucho cariño. El Salmo 117 dice: Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Súmate, intégrate, regocíjate a todos los tiempos de esta transmisión. Empezamos con este canto de alabanza. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de
sido un tiempo de bendición y regocijo. Ahora, acompáñanos al tema de esta tarde. Excelente y bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes. De nuevo llegamos hasta sus hogares para transmitir esta poderosa palabra en este tiempo de Iglesia en Casa. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este momento, a esta oportunidad. Bendiciones a cada uno de ustedes. Quisiera que me acompañara por favor a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo número 15, las siguientes palabras. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a meditar en este tema titulado Noticias de Redención, que en primer lugar produce gozo, que en segundo lugar produce esperanza y que en tercer lugar produce libertad. En el verano de 1928, el mundo recibió una impactante noticia que traería beneficios a millones de personas. El bacteriólogo británico y premio Nobel Alex Fleming descubrió el antídoto más utilizado en el mundo, la penicilina. La historia dice que Fleming salió de su laboratorio para unas vacaciones de 2 semanas. Como de costumbre, no limpió su laboratorio antes de irse, dejando cultivos de bacterias creciendo en placas que se encontraba estudiando. Cuando regresó de sus vacaciones, Fleming descubrió que al parecer dicho medicamento estaba destruyendo bacterias. Él notó algo especial. El nuevo medicamento se envió a frente de batalla para tratar infecciones y fue enviado rápidamente en masas a los hospitales del ejército. Muchos soldados que de otra forma hubiesen muerto de simples infecciones en heridas menores fueron curados por el nuevo medicamento. Esta gran noticia fue tan sorprendente que el nuevo medicamento también se usó para tratar la gangrena, la neumonía, la tuberculosis. Al final de la guerra, más de 20 empresas químicas estaban fabricando 650 millones de unidades de penicilina. Esta gran noticia galardonó a Fleming con el Premio Nobel de Fisiología. Y en esa oportunidad él declaró lo siguiente: a veces se encuentra lo que uno no está buscando. Más de medio siglo después, la penicilina sigue siendo el antídoto más utilizado en el mundo y Fleming y su laboratorio todavía reconocido por su descubrimiento. Esta noticia de dicho descubrimiento en su momento produjo gozo por saber que había un nuevo medicamento. También produjo una nueva esperanza y el uso de este medicamento a muchos le dio libertad de la muerte física. Así como esta noticia fue novedad en su tiempo y trajo muchos beneficios para la humanidad, el día de hoy se escucha una noticia sin igual, una maravillosa noticia, una noticia incomparable. Hoy estás escuchando noticias de redención que producen gozo, esperanza y libertad. Las noticias de redención, en primer lugar, producen gozo, porque al escuchar tal noticia hace que el ser humano se llene de gozo, es decir, de alegría, de ánimo. Este gozo se produce por estas noticias diferentes, noticias buenas, noticias de gozo, noticias de redención. Estas noticias llenan el corazón vacío del hombre, porque hoy se escuchan malas noticias,
noticias que afectan los ánimos. Los medios de comunicación nos bombardean con noticias de violencia, noticias de crisis económica, noticias de guerra. Pero el día de hoy estás escuchando noticias diferentes. Hoy estás escuchando noticias de gozo, noticias de consuelo, noticias de perdón, noticias de redención. Estas noticias, cuando se escuchan, se aceptan y se obedecen, el resultado final es un profundo y sincero gozo, un gozo real, un gozo duradero, por saber que el Padre de los cielos ofrece noticias diferentes para el beneficio del hombre mismo. Esto debe significar una oportunidad de hacer un análisis minucioso en la condición espiritual, de meditar estas noticias de redención que ofrecen gozo, de escuchar que hay oportunidades en Dios para el hombre. Hay oportunidades en Dios para el hombre. Hay oportunidad para ti que estás escuchando estas noticias de redención. Las noticias de redención producen gozo, porque el propósito del Evangelio de Marcos era facilitar que las buenas noticias fueran accesibles a los gentiles, ya que Roma era una ciudad gentil, aunque allí también vivían muchos judíos atraídos por el comercio y los negocios. Por lo tanto, Marcos es un evangelio escrito para una iglesia mixta. Así que tendría que explicar cuidadosamente las palabras y costumbres judías para que los lectores no judíos pudieran comprenderlo. Esto es lo que hace en el Evangelio de Marcos. Es un escrito para los no judíos, los gentiles y los de afuera. Las noticias de redención estaban al alcance de todos, judíos y gentiles. Hoy estas noticias de redención están al alcance de todos nosotros. El Evangelio de Marcos data en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón acusó a la comunidad cristiana de encender fuego en la ciudad de Roma, y con este pretexto inició una fiera persecución en medio de una iglesia perseguida, viviendo constantemente bajo amenaza de muerte. Era necesario escuchar buenas noticias, noticias de gozo. Y es lo que hace Marcos. Escribió esas noticias para que sus lectores sacaran fuerza de la vida y de ejemplo de Jesucristo. Lo que fue cierto para Jesucristo debía serlo también para sus discípulos, de cualquier época. Así como estas noticias ofrecieron gozo para aquellos que estaban siendo perseguidos y aún bajo amenazas de muerte, también nos provean de gozo en medio de cualquier circunstancia difícil. Las noticias de redención producen gozo, porque la mayor parte de las personas que oyeron estas noticias de redención estaban en opresión, vulnerables, pobres, sin consuelo. Las noticias que oyeron en el mensaje de Jesucristo fueron buenas nuevas para ellos, porque estas noticias les ofrecían gozo, consuelo y bendiciones. Hoy quizás nuestras vidas se encuentren en una situación similar. Quizás no tenemos gozo, quizás no tenemos consuelo, o quizás nos encontramos desanimados. Pero al igual que aquellas personas prestaron atención a las noticias de Jesucristo, también prestemos atención nosotros a estas noticias de redención que ofrecen gozo. Las noticias de Jesucristo fueron la inauguración de una nueva era de redención
para gozar en su totalidad de estas noticias de redención, es fundamental el arrepentimiento, es decir, un cambio en la mente y creer en el Evangelio. ¿Con qué noticias más poderosas la gente fue confrontada? No para su mal, sino para su bienestar. Hoy estas noticias de redención deben hacer eco en nuestra vida para ser diligentes y atender con prontitud estas noticias de redención. Estas noticias fueron anunciadas para producir gozo a toda la humanidad. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya que aquellas personas estaban padeciendo hambre espiritual, sin gozo, la adoración del ego, el placer, la idolatría, las éticas filosóficas dejaron a muchos vacíos y vulnerables, despojados. Sin embargo, cuando escucharon estas noticias de redención, se encontraban con esta gran necesidad espiritual. Se encontraban vacíos y sin gozo. Y estas noticias de redención vinieron a suplir todas estas necesidades. Así como estas noticias de redención suplieron todas aquellas necesidades, hoy estas noticias de redención pueden suplir cualquier necesidad que usted tenga en su vida. Estas noticias le darán gozo, no solo a usted, sino que serán un beneficio importante para toda su familia. Permítase aceptar estas noticias de redención y disfrutar de un gozo permanente. Deje que estas noticias de redención lo llenen, lo fortalezcan, y que estas noticias de redención serán una guianza en su diario vivir. Estas noticias se convertirán en un consuelo y van a debilitar aquellas noticias negativas, aquellas noticias que le han robado el gozo. Lo que tenemos que hacer es una decisión por aceptar noticias diferentes. Quizás nos hemos acostumbrado a escuchar siempre las mismas noticias negativas, noticias que han mermado el gozo y la tranquilidad. No se acostumbre a escuchar las mismas noticias. Hoy hay noticias de redención para usted, noticias que le están ofreciendo un verdadero gozo. Las noticias de redención producen gozo, ya que estas noticias constituyen el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Un mensaje que proclamó, noticias poderosas, noticias diferentes, noticias que pueden suplir la necesidad espiritual del hombre. Estas noticias fueron anunciadas para que el hombre que no tenía gozo las tuviera, las aceptara. Jesucristo les comunicó una importante noticia de redención. Estas noticias de redención sanaron los corazones quebrantados. Quizás las circunstancias por las que esté pasando sea una oportunidad para que le diga sí a estas noticias de redención. Renuncie a lo que lo desanima. Rechace lo que le ha quitado el gozo y reciba estas noticias que ofrecen gran gozo. Porque estas noticias de redención hacen énfasis en un gozo duradero. Para que este gozo sea cumplido es necesario tener fe en la persona, mensaje y obra de Jesucristo. Estas noticias fueron escuchadas por personas que estaban en apuros, en soledad, en temor,
en abandono, aquellos que no tenían gozo. Estas noticias nos muestran al Jesucristo encarnado, que es capaz y quiere ayudar a quienes se encuentran en extrema falta de ánimo, de gozo, de consuelo. Estas noticias de redención llenaron la vida de un hombre rico llamado Zaqueo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 6. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. El verdadero gozo no está en las riquezas, está en las noticias de redención que ofrece Jesucristo. El bien conocido comentarista bíblico Matthew Henry, hacia el final de sus días, dijo a su amigo: tú que has tenido cuidado en escribir los dichos de los moribundos, por favor, escribe el mío. Una vida gastada en el servicio de Dios y la comunión con Él, haber recibido de Él el perdón, la gracia, la bondad, la bendición, mi amigo, es la vida más llena de gozo y felicidad que cualquier hombre desee vivir en este mundo. Esta es la razón por la cual muchos cristianos tenemos paz y gozo, porque nuestros pecados fueron tratados una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Así como Matthew Henry, tenemos gozo porque hemos aceptado estas noticias de redención, gozo por sentirse perdonado. Hoy tenemos gozo por la gracia que hemos recibido. Las noticias de redención, en segundo lugar, producen esperanza. Porque cuando escuchamos las noticias y nos informamos de la situación que nuestro mundo está viviendo, hace que perdamos toda esperanza por solo escuchar lo mal que se dice que estamos. Pero estas noticias de redención ofrecen esperanza para que las personas que la estamos escuchando hoy surja una nueva esperanza, que estas noticias le ofrecen una plena satisfacción. No importa la condición social, no importa el nivel económico ni la profesión. Muchas veces eso no garantiza nuestra esperanza. Quizás lo que ha escuchado en estos días en los diversos medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, quizás lo han desmoralizado, le han mermado la poca esperanza que usted aguardaba. Pero hoy Dios, a través de su palabra, a través de este mensaje, le dice que hay mucha esperanza en Él, en su palabra y en su espíritu. Las noticias de redención producen esperanza, porque estas noticias otorgan para quienes la aceptan esperanza. La humanidad se encuentra en un tiempo decisivo, en un tiempo oportuno. Esta noticia es una oportunidad de esperanza para el hombre, una esperanza al arrepentimiento y creer en el Evangelio, creer en su palabra, creer en Jesucristo, creer en las noticias de redención que Jesucristo anunció. Significa creer en las noticias que hoy estamos escuchando para que renazca una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Jesucristo proclama al padre de un muchacho endemoniado. Dice Marcos capítulo 9, verso 21. ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Luego Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre
del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y una nueva esperanza surgió en la vida de aquel, incluyendo la vida de su hijo. Quizás ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, creyeron en las noticias de redención y obtuvieron una gran liberación. No se pierde, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza en Dios y en su palabra, porque hay esperanza todavía, hay esperanza para nuestra vida. Sigamos adelante, confiando y esperando en Él. Las noticias de redención producen esperanza, porque estas noticias indican el tiempo apropiado, indican la oportunidad favorable. Hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad. Hoy hay una nueva esperanza. La salvación se recibe por fe hoy. La restauración es para hoy. La sanidad espiritual es para hoy. La sanidad física, si tenemos fe, se puede recibir hoy. Los milagros son para hoy. El mismo Nazareno que anunció las noticias de redención dice, dejó escrito: yo soy el mismo. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La esperanza la recibe hoy al aceptar estas noticias de redención. Estas noticias de redención ofrecen esperanza, porque Dios otorga la remisión de los pecados, la justicia, la vida eterna. Hoy es el tiempo, hoy es el momento oportuno. Esto se recibe de gracia. Las noticias de redención producen esperanza, porque quienes escucharon estas noticias por primera vez encontraron en estas palabras nuevas esperanzas, pues su condición era oscuridad, muerte espiritual. Escucharon las noticias de redención de Dios a través de Jesucristo. Esto despertó en ellos una nueva esperanza, llamada perdón de pecados, de transgresiones, esperanza para los afligidos, para los oprimidos por el maligno, para los enfermos, para los injustos, para los olvidados, esperanza para los sectores más vulnerables, para los pobres, esperanza para los olvidados. Estas noticias de redención pronunciadas por el Nazareno hablan de un reino cercano, de un reino acercado por Él. Esto significa que es Él el medio a la entrada al reino de Dios. Estas noticias de redención es el mensaje de salvación que se dirige a un mundo con una necesidad espiritual, a un mundo que se envuelve solo en el egoísmo, en el caos. Es un mensaje para el mundo y particularmente al hombre, para que tenga una nueva esperanza en Jesucristo. Esperanza para aquellos enfermos, olvidados por el legalismo, por el fanatismo, por la ignorancia, por el egoísmo. Para estas personas, escuchar estas noticias de redención significaban una nueva esperanza. Tal noticia de esperanza la recibió un hombre que tenía la mano seca. Dice Marcos capítulo 3, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Qué palabras poderosas, maravillosas y llenas de esperanza. Sin duda estas palabras, estas noticias impactaron la vida de este hombre. Una luz de esperanza
surgía de su interior. Él sabía que algo maravilloso, poderoso, se obraría en él, dice la lectura. Entonces, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Este hombre quizás ya había perdido toda esperanza. Sin embargo, cuando escuchó el mensaje y las noticias de Jesucristo, las noticias de redención, una esperanza surgió en él. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este hombre mantuvo firme su esperanza y no dudó, más bien creyó que había una esperanza para él. Aun cuando estaban alrededor incrédulos, él se mantuvo confiado. No dejó que la duda de otros menguara su fe. Así como aquel hombre tuvo esperanza en las noticias de redención, así hoy también nosotros tengamos esperanza, porque hay esperanza para nuestra vida, hay esperanza para nuestra familia, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza de victoria, hay esperanza de sanidad, hay esperanza de salvación, de redención, de vida eterna en Jesucristo. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que hay esperanza para tu vida? Las noticias de redención producen esperanza, porque la esperanza más grande que se había perdido vuelve a surgir con estas noticias de redención. Que el hombre se volviera a Dios, que cambiara su manera de pensar y que aceptara la invitación divina de creer en el Evangelio y que confiara plenamente en las noticias de redención. Así que esta esperanza vuelve a surgir hoy. Cuando aceptamos estas noticias, estamos reconociendo el sacrificio y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estas noticias constituyen la esperanza y la esencia del contenido del Evangelio. Solo por este medio se puede entrar en el reino de Dios, es decir, se recibe como un regalo de la gracia y la bondad de Dios. Hoy una esperanza surge en nuestra vida cuando escuchamos las noticias de redención, una esperanza que no había escuchado, quizás por las malas decisiones, quizás no se había dado el tiempo, pero hoy estás escuchando noticias dignas de confianza. Deja que Jesucristo guíe tu vida con estas noticias de redención. Hace unos años, un hombre viajaba de Minnesota y se encontró perdido en medio de una terrible tormenta. La nieve caía en abundancia y el hombre no tenía esperanza de salvarse, ya que se encontraba frustrado y con mucho temor. Sin embargo, en medio de la tormenta, levantó su mirada y a lo lejos miró un faro lleno de luz situado en el techo de una cabaña. Una esperanza brotó en su interior. Hizo un esfuerzo y se dirigió hacia aquel faro para encontrar refugio y así salvó su vida. En medio de cualquier situación, aflicción, por muy difícil de la vida, levanta tu mirada, porque hay esperanza en Dios, de redención, esperanza de salvación, esperanza en las noticias de redención que pueden dirigir nuestros pasos y encontrar esperanza en Jesucristo. En Él se encuentra una esperanza siempre.
Las noticias de redención, en tercer lugar, producen libertad. Porque este concepto de libertad tiene un trasfondo, la idea de la prisión o de la esclavitud. Luego entonces la libertad significa el feliz estado de haberse liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no era posible. Dios ha sido, es y será el que ofrece libertad espiritual al hombre. Porque las noticias que escuchamos todos los días pueden esclavizar nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos. Dejamos de perseverar. Las noticias que escuchamos tienen un efecto en nuestra vida, positivo o negativo. Nos liberan o nos esclavizan. El maestro de Galilea proclamaba noticias de redención que otorgaban a aquellos oprimidos. Estas noticias les dan libertad. Estas noticias de redención no solo vuelven la mirada a la cruz, sino también hacia la libertad de los que gozan los redimidos. Somos libres cuando aceptamos las noticias de redención. Las noticias de redención producen libertad, porque estas noticias de redención fueron anunciadas por los profetas antiguos antes que el Nazareno las anunciara, las proclamara, las predicara. Ya se encontraba escrito, dice Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y los presos apertura de la cárcel. Nos queda muy claro en qué invirtió su tiempo el Señor. Nos queda muy claro cuál fue su obra discipular, predicar, liberar, sanar. Aprovechó el tiempo al máximo para anunciar a todos las noticias de redención, para traer libertad a los cautivos. Las noticias de redención producen libertad, ya que las noticias de redención fueron anunciadas por el mismo Nazareno, como el profeta Isaías lo había anunciado. Este hecho poderoso es tan importante que es citado por segunda vez en la Biblia por el mismo Jesucristo, cuando dijo estas palabras que validan lo que el profeta Isaías había dicho. En Lucas capítulo 4, verso 18, leemos estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué palabras más contundentes, poderosas, claras, absolutas? Son palabras que nos muestran de lleno el ministerio de Jesucristo, de cómo fue enviado, ungido, facultado y capacitado para anunciar las noticias de redención. Se consagró para esta obra. Luego entonces, las noticias que predicó son una proclamación de libertad. El Mesías se presentó como el libertador del hombre, ofreció y ofrece descanso a los trabajados y fatigados, aquellos que están bajo el peso del pecado, de la corrupción. Por lo tanto, estas noticias de redención no solo proclaman libertad a los cautivos, sino que ponen en libertad a los oprimidos. También los profetas
pudieron proclamar libertad, pero solo Cristo, como quien tiene autoridad, posee la potestad de perdonar pecados y por lo tanto de poner en libertad a los oprimidos por el maligno. Esta libertad llega cuando se tiene un encuentro con la verdad. La verdad produce libertad. Estas noticias de redención, Jesucristo las anunció aún a aquellos que se jactaban de ser libres. El Maestro los exhortó, los animó y les declaró el único medio para ser libre de lo que ata al hombre, de lo que cautiva al hombre, es el pecado, ya que el pecado cautiva espiritualmente, emocionalmente y moralmente. Y el que aún lo practica, aún vive en el pecado, es esclavo del pecado y aún no está libre. Fueron las palabras que Jesucristo les declaró a los líderes religiosos de su época. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad trae libertad, transforma y bendice. El Nazareno anunció estas noticias de redención, estas noticias de libertad, y se presentó como el gran libertador para los judíos y para la humanidad. Las noticias de redención producen libertad, porque Jesucristo les mostró a los judíos que hay una esclavitud que ellos no se habían percatado. En Juan capítulo 8, versículo 34 leemos: Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estas noticias de redención son la oportunidad para encontrar libertad. Las noticias de redención producen libertad, porque las noticias de redención que Jesucristo anunció ofrecen libertad. La libertad no es logro del hombre mismo, sino un don gratuito de la gracia y el favor divino para el hombre, algo que el hombre por sí mismo no puede alcanzar. Por lo tanto, la libertad es una bendición cuando aceptamos las noticias de redención. Por lo tanto, la libertad no significa independencia de Dios, sino que precisamente es en la palabra y en el servicio a Dios que el hombre encuentra la verdadera y profunda libertad. Es Jesucristo quien da libertad al hombre cuando éste reconoce, se acerca, cree y acepta las noticias de redención. Por lo tanto, el hombre es responsable de acercarse a Dios para que obtenga libertad. Recordemos que espiritualidad es libertad. Libertad es responsabilidad y responsabilidad son límites. Estos grandes beneficios se reciben por fe en Jesucristo. Y cuando se aceptan estas noticias de redención, estas noticias traen verdadera libertad, justificación, regeneración, santificación. Quienes han recibido estas noticias de redención ahora han sido liberados para ayudar a otros a liberarse, para ayudar a otros a recibir esta verdadera libertad. Y gracias al favor divino otorgado en las noticias de redención, somos liberados del dominio del pecado, de la muerte espiritual, de la ley y del maligno. Gracias a nuestro Dios y Padre por las noticias de redención. David era un muchacho que vivía en Inglaterra. Solía jugar encerrando en pequeñas jaulas a pajaritos silvestres que compraba a los hombres que tenía el oficio, ¿sí?, de hacer tales animales. Estos hombres vendían los pajaritos como si fueran cantadores. Algunas veces llegaban hasta a pintarlos como gorriones para que parecieran canarios. Por lo tanto, como los pajarillos no cantaban ni iban a cantar, él les daba alimento. David les daba alimento, panecillos y otras golosinas de forma regular. Pero un día,
un día la hermana de David abrió las puertas de la jaula y dio a los pájaros su libertad. Tan pronto como ella hizo esto, David corrió al patio y mientras las aves extendían en el espacio y volaban, comenzaron a cantar. Así sucede con las personas cautivas. El mundo puede darle cosas dulces, pero el corazón de los hombres nunca puede cantar hasta que permiten que la presencia libertadora les ayude. Es entonces cuando se abre la puerta de la jaula del pecado. Usted que ha recibido libertad, anuncie gloriosamente las bondades, maravillas y bendiciones, favores que hemos obtenido de un Padre bueno. En esta tarde, en esta oportunidad, hemos meditado en este mensaje titulado Noticias de Redención. Y hemos establecido que estas noticias de redención, en primer lugar, producen gozo, en segundo lugar, producen esperanza y en tercer lugar, producen libertad. Hoy la palabra nos llama a aceptar las noticias de redención, a venir a Jesucristo, a disponer el ser, a rendir el alma para empezar un proceso de transformación, de renovación y reconocer las noticias maravillosas del Padre Celestial. Noticias que anuncian redención para usted que las está escuchando. Llene su vida con estas noticias de redención. Esta es una oportunidad para usted que está escuchando la palabra de Dios. No sabemos qué noticias has escuchado últimamente, pero hoy estás escuchando la noticia de Dios. A través de estas noticias de redención, Dios quiere perdonarte, sanarte y bendecirte con la vida eterna. El Espíritu Santo nos invita por medio de esta palabra a recibir estas noticias de redención. Decide recibir estas noticias, decide aceptar estas noticias de redención y permítete un cambio significativo en tu vida. Si es así, le invito a que hagamos una oración juntos. Allí donde está, en casa, ahí donde se encuentra, haga un alto, un momento. Que nada le pretexte, que nada le distraiga. Hagamos una oración juntos. Oremos al Padre y digámosles estas palabras. Bendito Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por las noticias de redención. Padre bueno, reconozco mis fallas y también reconozco que no he prestado atención, que no he valorado debidamente las noticias de redención, que he puesto muchas excusas. Reconozco que no me he comprometido lo suficiente. Pero en este momento, dilo, pero en este momento, tu palabra me habla, tu palabra me llama, tu palabra me ministra. Y en este momento, di conmigo, me comprometo, Padre, Padre bueno, Padre de gracia, con estas noticias de redención. Hoy, bendito y santo Padre, lleno mi vida con estas noticias de redención. Dile que ya me están dando gozo, que ya me están dando esperanza y que ya me están dando libertad. Estoy agradecido contigo, Padre, por tu palabra. Gracias porque tengo la oportunidad de salvación. Gracias porque tengo la oportunidad de recibir este mensaje, estas noticias de redención. Gracias por la salvación, dilo. Gracias por el perdón. Gracias por el gozo. Gracias por la esperanza. Y gracias por la libertad. Tengo libertad en tu nombre. Soy libre.
Soy perdonado, perdonada. Soy un hijo, una hija que vive agradecido por ese estado de gracia, de gozo, de esperanza y de libertad. Gracias, Padre, porque soy una nueva criatura en ti. Padre, y en este momento me rindo a ti. Creo en ti. Te entrego mi vida, mi ser. Guía tú, guía mi vida. Padre, recibo estas noticias de redención. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y di conmigo: gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis transgresiones. Gracias porque me estás bendiciendo, me estás ministrando. Estoy recibiendo de ti gozo, esperanza y libertad. Gracias, Padre bueno, Padre amoroso, Padre bondadoso. Muchas gracias, Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Por su atención, gracias. A continuación, adoremos a nuestro Dios y Padre con la siguiente alabanza. Bendiciones. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Oh Jesús, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad. De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Cristo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al 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 Señor. Agradecemos a todos aquellos quienes tienen el compromiso con la mayordomía económica por todas sus aportaciones, por adquisición, diezmo, ofrenda, radio, etc.
A quienes hoy no tienen este compromiso, los invitamos a sumarse. Recuerda que las aportaciones las puedes realizar. Primero, en efectivo en tu sobre en las instalaciones del Instituto Teológico Gamaliel. Segundo, por transferencia electrónica. Y tercero, por depósito. Si tu aportación es a través de transferencia electrónica o depósito, no olvides anotar tu nombre y también indicar el concepto que estás apoyando, ya sea ofrenda, diezmo, radio, ITG, etc. Muchas gracias por tu aportación, esfuerzo y obediencia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Súmate a la lectura que tenemos recomendada hoy para ti. Tener hijos no es para cobardes. Si necesitas algún libro, Biblia o material didáctico, por favor, comunícate a la librería ESER, la librería del Instituto Teológico Gamaliel. Estamos seguros que podemos apoyarte. Ha sido un gusto enorme estar contigo en esta transmisión más. No te pierdas la de la próxima semana. Bendiciones.